Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestros invitados. Se trata de dos caballeros, profesores universitarios. Inicialmente, Nelson Chiti Larroche, político, escritor y abogado venezolano, con posgrado en Políticas Internacionales y Derecho de las Comunidades Europeas en la Universidad Libre de Bruselas. Además, fue diputado del Congreso Nacional por el Partido Político Social Cristiano COPEI, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, hoy uno de nuestros distinguidos invitados. Igualmente está con nosotros Gustavo Manso Ugas, es el abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, investigador y además también profesor de la Universidad Metropolitana. Ambos caballeros con quienes vamos a tocar el tema que sea, va a ser seguramente muy interesante y además que muy contentos porque hicieron el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Bienvenidos, Nelson Chiti Larroche y Gustavo Manso Ugas. Bienvenidos. Gracias por buenos días y gracias por la oportunidad de compartir en Gente de Hoy. Ajá, bueno, mira, como vamos a abrir el tema con un plato fuerte que está en el tapete precisamente en el ámbito universitario. Sabemos que la sentencia 324 obliga o convita a unas elecciones fuera de la tradición universitaria. Me gustaría saber cuál es su opinión. Vamos a comenzar con Gustavo Manso Ugas. Bueno, esta sentencia que emerge en tiempo de vacaciones, es puesta en vigencia en tiempo de vacaciones judiciales, el 27 de agosto, pues establece una cantidad de elementos que a juicio nuestro, a juicio de la Cátedra de Derecho Constitucional y en el mío propio, conlleva elementos que tienen naturaleza inconstitucional. Es un caso extraño, ¿no? Una sentencia de la Sala Constitucional que tiene naturaleza inconstitucional. Creo que la mayoría de los gobiernos siempre ha tratado de tocar el tema, el ámbito universitario, sí, y específicamente la central. Sí, la sentencia aborda directamente el tema de la autonomía universitaria. Ellos dicen que con la sentencia se está tratando de proteger la autonomía universitaria, pero al contrario, muy al contrario, la sentencia lesiona directamente el concepto de autonomía universitaria, impone un reglamento electoral, impone una fórmula para dividir la votación en términos electorales y resulta que quien se da a sí misma sus reglamentos electorales es la propia universidad, no un tribunal. En todo caso, el tribunal la debía ordenar, si quería ordenar algo, que se hicieran los reglamentos, pero no podía ella misma establecer un reglamento. ¿Qué puede hacer la universidad? Porque este gobierno nos tiene acostumbrados a que las cosas sean o no sean contestes con ciertas normativas o tradiciones legales, simplemente sí, bueno, lo que nosotros no podemos como universidad es incumplir la Constitución. Sería tanto como romper el contrato social, el pacto que nos hemos dado los venezolanos. ¿Cómo se ve el futuro próximo de este caso? Tenemos que hacer unas elecciones. En la universidad hay que hacer una movilización política porque parte de la respuesta es electoral, es decir, nosotros tenemos que hacer unas elecciones, elegir autoridades en la universidad, pero por otro lado hay que dar una respuesta política en el sentido de que la universidad tiene que plantarse frente a la sentencia a explicar, a decir, a comunicarse, a defenderse de pues lo que podemos denominar como una arremetida que tiene naturaleza autoritaria. Hace poco la rectora de la Universidad Central invitaba para una reunión, esa reunión se dio, ella sería eventualmente la vocera de en este tema, o ustedes han planteado alguna otra jugada. Sí, bueno, el liderazgo en la universidad es múltiple y gracias a Dios es así. Por una parte está el Consejo Universitario, que es la autoridad, y quien preside el Consejo Universitario es la rectora. La rectora concita en esa reunión las voluntades de toda la universidad, incluso más allá de la universidad, de gremios, de otras universidades, de la sociedad civil en general, de manera de armar, de reunir frente a sí y consigo pues una respuesta que
que de alguna manera esté acorde con el contenido de nuestra Constitución. Nelson Chiti Larroche, profesor universitario. El claustro universitario es un reflejo de la sociedad y queríamos saber si en ese lugar tan importante como reflejo de la sociedad se le da el punto y aparte a este tema. O sea, la gente está consciente, pese a los problemas cotidianos de cada quien como persona humana, ahí se le da la importancia a este tema de la posibilidad de romper con la historia de la universidad como un sitio autónomo de la sociedad, del aspecto político. Que precisamente lo que quiere el gobierno con esta política, con esta medida, con esta acción que toma, como ha sido dicho, la Sala Constitucional en un tiempo de vacaciones y después de 9 años sin decidir nada, importante que lo tengamos claro, es alterar el claustro universitario. Vale decir, el 109 de la Constitución establece contundentemente quiénes integran la comunidad universitaria. Estamos hablando de los alumnos, los profesores y los egresados. Esos son la comunidad universitaria. Pero hay estímulo, es a lo que me refiero. O sea, la gente está estimulada en participar en este tema. Pero cuidado, cuidado, porque te ruego me des una oportunidad para completar la idea. Cuidado, porque lo que quiere el gobierno es abrir ese claustro para incorporar con la misma valoración decisoria a 2 sectores que no están ahora formando parte de ese claustro, que son los trabajadores y los empleados. No nos negaríamos nosotros a revisar que hubiera una representación de ellos, pero vamos a estar claros, la universidad es fundamentalmente de los trabajadores, de los profesores, de los estudiantes y de la gente que egresa, y en todas partes del mundo es así. La Universidad de Barcelona inclusive selecciona pues sus autoridades mediando una consulta a estos factores. ¿Por qué se hace eso? Porque ellos creen que pueden influir con las maneras como los conocemos en esos 2 segmentos de la vida universitaria. Pero nosotros lo que queremos es, primero que todo, que se cumpla la Constitución y se hagan las elecciones, que sí queremos que se haga, que es el gobierno, que es la Sala Constitucional. Numéricamente tienen representación importante para doblar la balanza a los empleados. Fíjate tú, es que eso es parte del asunto. Ellos quieren que valga lo mismo para elegir al rector y a las autoridades el voto que provenga de los trabajadores, lo mismo el voto de los estudiantes, lo mismo el voto de los egresados y lo mismo el voto, digamos, de los profesores. Eso obviamente no tiene sentido, porque yo no veo, no sé en qué momento pues participa la tropa en la selección del ministro de la Defensa o del comandante del Ejército. No participa porque no es de su competencia. Pues en este caso, atención, he dicho que admiraríamos que nos moviéramos en la dirección de poder asegurar la representación de todos los sectores, pero quienes deben escoger el rector y las autoridades es la gente de la universidad, la gente que lleva el conocimiento y la gente que va a la universidad a recibirlo. Cualquier otra cosa es un ejercicio demagógico o clocrático de eso que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos los que gobiernan triste y lamentablemente el país. ¿Cuáles son las acciones, Gustavo Manso Ugas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que deberían, en todo caso, estar ejecutando en este momento los actores de la UCB que estarían involucrados en la posibilidad de hacer algo para que las cosas se den? Bueno, la universidad está movilizada, eso hay que decirlo. Y la Cátedra de Derecho Constitucional, de alguna manera, ha asumido una vanguardia en esta movilización. Hemos participado no menos ya de 12 asambleas entre consejos de escuela, consejos de facultad ampliados, donde somos invitados. Hemos estado con la comunidad universitaria en términos generales y vamos a seguir estando. Mañana estamos en arquitectura, en un consejo de escuela ampliado.
y durante la semana van a seguir habiendo movilizaciones, etcétera, acompañando, por cierto, las justas reivindicaciones que solicita el magisterio venezolano mañana y pasado. Inicialmente en 48 horas hay una cantidad de solicitudes y de movilización del magisterio, pero básicamente hay una universidad movilizada. Por supuesto, hace falta más. Es decir, pues hay gente que no está enterado del contenido de la sentencia, hay gente que no está enterada de hasta dónde, qué profundidad o cuál es el alcance de la sentencia, y pues resulta que de alguna manera implica ideologizar por completo. Ese voto paritario que pretende esta sentencia, pues viola, yo diría que incluso la institucionalidad de la misma universidad. Debemos recordar que antes de la República nació la universidad. La noción de república y la noción de nación se construyen sobre la universidad. La universidad nace en el siglo XII y en Venezuela nace antes de la Capitanía General de Venezuela. Estaba ya presente la universidad propiamente a través del seminario. Entonces, pues evidente, y se daba este sistema de votación que explica el profe. Es decir, hay la universidad descansa, el know-how, vamos a decirlo así, de la universidad descansa en una parte de la universidad. Por supuesto, no se quiere, y al contrario, o sea, si otros sectores van a participar, perfecto. Pero eso no significa, por ejemplo, es como, imagínate en algún momento a los monaguillos votando la elección del Papa. Sí, en el cónclave votando la elección del Papa. No se puede. Son roles, ¿no? Ahora, así es. Fíjate que precisamente como usted lo acaba de señalar, profesor Gustavo, la generación del conocimiento que está en manos de la universidad, y obviamente eso, la influencia hacia los pueblos, hacia el progreso. En el caso de la Universidad Central, tomando en consideración lo que ha pasado en nuestro país, ¿cuál es el rol que está jugando? ¿Cómo ven ustedes? La universidad, de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Ley de Universidades, ha salido a la calle para dar la cara, para cumplir, repito, el rol que está previsto allí, que es el de guiar, ofrecer asesoría, ofrecer consultoría y eventualmente pues compartir los problemas de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestro rol crítico? Déjeme serle franco, volviendo al tema de los maestros, que es importante que estemos allí. Desde 1958, este dato, a la dama, nuestra periodista que aprecia y le gustan mucho los números, contar, medir y pesar las circunstancias, la estadística, pues. Desde 1958 nosotros no teníamos en Venezuela un cuadro tan deprimido, un cuadro tan apremiante, con las dificultades que hoy exhibe la participación de los que deberían estar cursando su primaria y su secundaria y su universidad con relación ahora. Este cuento de las misiones, con toda franqueza lo digo, ha servido para que el gobierno haga una campaña que sobre todo reivindica una mentira, y es que estamos educando a más. Por el contrario, hay una impresionante deserción, tanto de muchachos que no van a clase porque no pueden ir porque ni comen, creo que como de maestros que tampoco van. Y totalmente. Por cierto, por eso citaba ese número estadístico, que es parte de un trabajo excelente que hace la gente de memoria educativa, Luis Bravo entre ellos, de verdad hay una gran calidad. Pero fíjense ustedes, si un país no tiene educación, ¿a dónde va? El Libertador cedió sus bienes para que hubiera una universidad autónoma. ¿Consideran ustedes, profesores, que esto que está pasando en Venezuela, pese a todos esos programas que instauró el gobierno, que a mi manera de ver ya se han venido a menos considerablemente, estuvieron en un plan quizás que es profeso, influyó para que justamente pasara eso? Menos educación, más deserción, ¿qué ha dicho el ministro y menor criterio precisamente del pueblo a la hora de tomar decisiones. La respuesta y el análisis de nuestros invitados
en la próxima parte de este espacio. Oye, Informativo Mira TV está en ti. será corto este programa, pero esperamos comprometer a nuestros invitados para que vuelvan para analizar tantos temas de interés, porque estamos en la entrevista con Nelson Chiti La Rocha, quien es uno de nuestros invitados, el profesor universitario también Gustavo Manso Ugas. Quedamos pendientes para conversar acerca de esa jugada del gobierno en cuanto a la educación, que uno vio precisamente que inclusive como una política de Estado impulsaron una cantidad de programas, pero de alguna manera eso fue como una contrabalanza que iba bajando la calidad de la inversión en el sector formal de la educación. Universidades tan prestigiosas en el mundo, con egresados de tanto nivel como por ejemplo la Universidad Central de Venezuela, que es un patrimonio educativo mundial. Pero es que el difunto Chávez nunca quiso a la Universidad Central, ni nunca quiso Venezuela. Mire, ¿por qué no somos honestos y llamamos las cosas por su nombre? Se montaron las misiones para que el Ministerio de Educación no pudiera hacer sino lo que quisiera, pues el gobierno a través de el paralelismo de una educación de menor calidad, pero manejada políticamente e ideologizada. Ahora, la mayoría de los políticos quieren tener lo que se llama la dominación o las instituciones religiosas y todo. Él hizo lo mismo, pero es la manera, ¿no? Pero no solo es la manera sí. Que... Mire, De Gaulle decía que las instituciones son la personalidad de las mujeres y los hombres que las encarnan. Y hay algunos que sienten que devienen en dioses, que fue el caso de Hugo Chávez. Solo que la muerte pues le mostró, sí, igual que este sujeto de Bolivia, Evo Morales, no le hace bien a Bolivia un nuevo mandato de Evo Morales, pero se manipulan las cosas de manera que se ocurra. Lo mismo pasa con Nicaragua, un nuevo mandato de Ortega, a un país que está harto de Ortega y que solamente por la represión, digamos, se mantiene en el poder. Pero rápidamente lo que quiero señalar es que, mire, la educación es una empresa de todos. Es una empresa no solo del gobierno, sino de la sociedad, de los padres. El niño lo vamos educando en varios sitios, en la casa, la abuela, el discurso de sus padres, la solidaridad y la empatía que tiene con los demás seres humanos, la conciudadanía, que es la medida en la cual él va entendiendo que tiene deberes sociales y deberes políticos. Todo eso es lo que hizo alterar Chávez, regalando títulos a quien no los merecía, haciendo cursos en los que la gente no tenía ni siquiera que ir al curso y de todas maneras aprobaba, y sobre todo ideologizando, digamos, los extremos materiales de la educación. ¿Qué puede hacer hoy en día la academia en una ciudadanía que de alguna manera tiene esas debilidades? Bueno, mira, la apuesta no solamente de la academia, de la sociedad, tiene que ser a asirse, agarrarse de los valores fundamentales. Frente a el intento de ideologizar la educación, lo que vale es agarrarnos del pluralismo en términos los más amplios posibles para que a través del pluralismo podamos garantizar precisamente un elemento que evidentemente en Bolivia está haciendo falta, que es la alternancia, la alternabilidad. Y la alternancia y alternabilidad no es siempre uno solo, sino uno, después otro, después otro, después otro. No el mismo partido siempre, un partido, otro partido, otro partido, porque nadie tiene, como decía Aristóteles en un momento determinado, las capacidades esas de los dioses de la Grecia antigua. Nadie las tiene, todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, eran tremendos los dioses, tampoco sí, que eran perfectos. Así es, y entonces, pero al no tener esas grandes capacidades de los dioses, sino todos estar ubicados en un plano donde sus virtudes son importantes, pero las de otros también son importantes, eso es lo que va a garantizar necesariamente simple sentido común, ¿no? Hay un elemento, mire, alguien decía con una ironía sabrosa que
Ese era el sentido menos común de todos, el sentido común. Pues bien, pero yo quería recordar a Rousseau y su discurso sobre las desigualdades humanas. Señores, tenemos que admitir que una sociedad perfecta solo sería aquella que albergara dioses. Porque si ellos son perfectos, la suma de los perfectos haría probablemente una sociedad perfecta. Pero los seres humanos somos lo que somos. ¿Y qué es la educación? Una empresa de redención constante y sistemática. Para los que nos pagan a nosotros, que es ridículo. Por cierto, le voy a decir de qué vive. Bueno, si no trabajáramos en otros lados, seguramente que no sería con el sueldo de la universidad. Es por amor que lo hacen. Totalmente. Ética, estamos ganados para eso. Yo estudié en la Central, mucha mística y mucho amor a lo que hacemos. Pero sobre todo esto que quiero decir, sociedad venezolana, cuidado con la educación de sus hijos. Es en serio, hay que reaccionar. La comunidad educativa no es simplemente para ver qué se paga o qué no se paga y luego dejar a la buena de Dios la formación, la educación, la instrucción de los muchachos. Cuidado con eso, porque el último manotazo que intentan estos señores que nos gobiernan es precisamente el de ponerle las manos a los muchachos para desde allí ideologizarlo. Cuidado con eso. Y no están ideologizados ya desde la primaria, que vienen inclusive cambiando los pensum y todo eso. Ya eso no viene 20 años. Hay un esfuerzo en esa línea, pero no se ha logrado enteramente. En la universidad los educadores no han permitido eso. Sobre todo, el profesor, el maestro, no ha permitido que eso suceda. Pero, vamos a estar claros, estamos sometidos los últimos 3 años a unas condiciones de tormenta perfecta, hiperinflación, inseguridad, sí, desabastecimiento. ¿Sabe qué dijo Aristóbulo? Perdona la interrupción, profesor Manso. Aristóbulo se atrevió una vez a hacer un comentario como el siguiente: pues si se van los maestros, yo en 2 o 3 días preparo una gente para que den clase. Eso es una suprema irresponsabilidad de alguien que dejó de ser hace tiempo un hombre de la educación para ser simplemente un hombre del poder. ¿Hay aún fuerza en la parte de la educación en Venezuela para mantener? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos 2 días. ¿O se han ido muchos los profesores? Muchos se han ido, profesores de la Central, muchísimos, de todas las universidades. Mire, hay actualmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela escuelas que prácticamente han detenido su funcionamiento porque no tienen cómo hacer laboratorio. Esa es la educación que nos está ofreciendo Maduro y los que lo acompañan, y que no es una cosa distinta que una caricatura. Pero dinero sí hay para pagar milicianos, dinero sí hay para intervenir en la política de los estados vecinos, porque no somos hay mucha tristeza de muchos de nuestros compatriotas que están en varios países de Latinoamérica con lo que está pasando actualmente con las manifestaciones. Yo quiero denunciar algo aquí. Caramba, Venezuela desesperada porque le den un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de allá de las Naciones Unidas. ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos aquí en Venezuela? Y no solo Venezuela, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. ¿Por qué no ha dicho nada esta gente que nos pseudo gobierna con relación a las vejaciones, a las humillaciones, a los ataques, a las agresiones, a la xenofobia con la cual los venezolanos estamos siendo tratados? ¿Por qué se queda usted callado, señor Maduro, frente a eso? Usted tiene en común con Chávez, que no ama a Venezuela, que no ama a los venezolanos. ¿Los utiliza acaso? Eso tiene que ser tema de otro espacio seguramente para profundizar, porque lo que ha pasado con los venezolanos que se han ido del país es algo pues conmovedor. Yo vengo de hacer una investigación en Colombia el año pasado y pues lo que uno pueda contar es inenarrable. O sea, el estado de sufrimiento, la situación económica de los venezolanos y en contraste los niveles de formación. En contraste
un ser humano con deseos muy profundos de salir adelante, de mejorar, de cambiar, de subir, sí, por la necesidad que cada uno de nosotros presenta para tener una vida normal. El tema que nos agrupó hoy fue el tema universitario, y precisamente para finalizar me gustaría pues conocer su conclusión en torno a lo que significa hoy la universidad en Venezuela, el rol de los educadores, de los alumnos como base fundamental de esa estructura de futuro de cualquier país, y lo que está pasando en nuestro país también. Bueno, está en jaque, la educación está en jaque, la universidad está en jaque. El próximo movimiento del jaque, el siguiente, es el mate, en el término del ajedrez. Si nosotros permitimos, cada uno de nosotros, desde su visión de ciudadanía, sobre todo desde la visión de la ciudadanía universitaria, es decir, no es solamente el ciudadano, sino un ciudadano metido dentro de la universidad, inmerso en la universidad. Si nosotros permitimos que eso se dé, evidentemente pasaremos como en otras etapas de la historia venezolana, 10 años sin universidades o una etapa de oscurantismo dentro de nuestras casas de estudio. Yo diría algo más, agregaría que es un leitmotiv nuestro de la cátedra a la cual nosotros pertenecemos, la Cátedra de Derecho Constitucional. La República se está jugando en la universidad. Si esta gente logra dar el zarpazo final en la universidad, pues es poco lo que podemos aspirar y esperar. Cuba 2, con su fascineroso, su mediocridad, su silencio, su opresión, su represión y su desconocimiento de los más elementales derechos humanos. La gente tiene que saber en qué estamos metidos, no perder la perspectiva. Los que se resignan no es a esto que se están resignando, es a lo que viene, que es infinitamente peor. Esto es una denuncia que hacemos exponiéndonos además, porque ya nos amenazaron, los tenemos en la mira, han asaltado los cubículos, físicamente nos han señalado como que podemos ser, digamos, investigados, y quién sabe qué se les consigue o qué consiguen ellos, que ya sabemos que son muy imaginativos y creativos. El irrespeto constante, sistemático, regular de los derechos humanos comienza con el desconocimiento de los derechos culturales y educativos, por cierto, sancionados en instrumentos que Venezuela ha suscrito, como el Acuerdo de San Salvador. Suscribe todos los instrumentos de derechos humanos en el mundo, absolutamente de acuerdo a la Constitución. No, y nuestra Constitución, que en la materia, obviamente es un instrumento que merece y tiene que ser revisado, la Constitución del 99, en varios aspectos, pero en materia de derechos humanos es de las primeras del mundo. Sí. Muchísimas gracias, Nelson Chiti La Rocha, de verdad que un placer. Profesor Gustavo Manso Ugas, aquí está es su casa y ojalá que puedan volver pronto para hablar de tantos temas de gran interés para el colectivo. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.